Imagina esto. En una isla lujosa al atardecer, luces que brillan como diamantes, y en medio de todo ese resplandor, un hombre se siente invencible. Pero justo entonces aparece una alianza secreta, un pacto silente entre reinos oscuros que lo derriba en cuestión de horas. Sí, hablamos de la alianza que cambió las reglas del juego. ¿Quieres saber quién era ese capo más temido? ¿Qué pacto sellaron y cómo lo derrocaron sin disparar una bala? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no lo vio venir nadie, y te va a dejar sin aliento. Señoras y señores, hoy desvelamos la historia de un hombre que parecía tocar el cielo con las manos. Miguel el Toro Varela, nombre ficticio, nació en los barrios marginales de una ciudad costera olvidada, donde la pobreza formaba parte del paisaje diario. Su infancia fue una jungla de concreto, sin padre, con una madre que hacía milagros para que la cena llegara a la mesa. En ese entorno, tan hostil como despiadado, aprendió dos cosas que marcarían su destino: nunca depender de nadie, y que el poder podía comprarse, intimidarse o robarse. Su primera gran conquista llegó de forma inesperada. A los 23 años, el Toro lideró una pequeña banda de barrio que se atrevió a desafiar al viejo clan que controlaba el puerto. En una noche de tormenta, con relámpagos iluminando los muelles, tomó el control del tráfico marítimo de mercancías ilícitas. Fue su momento de ascenso, el momento en que dejó de ser un joven sin nombre para convertirse en un rival que todos miraban con miedo. Luego vino la virada de su carrera. Con el poder creciente, el Toro no solo se conformó con rutas de contrabando, sino que alquiló aviones, extendió su imperio a tierras vecinas, construyó mansiones con paredes tan gruesas como fortalezas y se dio el lujo de tener un yate marina al lado de su residencia costera. La admiración y el terror lo siguieron a partes iguales. Algunos lo veían como un genio del submundo, otros como el hombre que iba a derribar todo el sistema. Pero aquí viene lo crucial. A pesar de su aparente invencibilidad, había algo que el Toro no vio venir. Una chispa tan pequeña que nadie notó, una grieta en su armadura que se volvió brecha. Y entonces la alianza secreta entró en escena. Fortunas y bienes de lujo. El patrimonio neto de El Toro no era algo que se anunciara en revistas de lujo, porque se manejaba en criptomonedas, bienes raíces opacos y sociedades pantalla, pero estimaciones apuntan a varios cientos de millones de dólares. Aquí va un recuento impresionante de sus lujos extremos. Mansión principal, una finca frente al mar con 15 habitaciones, 12 baños, cine privado, pista de aterrizaje para helicópteros y una piscina infinita colgando sobre el acantilado. Yate de lujo, un megayate de 45 metros, chalecos salvavidas color oro, jacuzzi, salón panorámico y tripulación dedicada exclusivamente a mantener la discreción del capo. Colección de autos de lujo. Más de 40 vehículos, incluyendo modelos como el Rolls-Royce Phantom negro mate, con interiores de piel blanca, el Lamborghini Aventador amarillo Sol de medianoche y un Bugatti Chiron que costó lo que muchas familias ganan en una vida entera. Relojes extremadamente caros. Tiene una colección valorada en más de 5 millones de dólares, incluyendo un modelo único con diamantes y turbillón que guarda en una caja fuerte con doble código. Jet privado. Un avión ejecutivo tipo Gulfstream, con interior de mármol y oro, cama king size, ducha y bar de champán. Sí, champán. Impresionante imperio inmobiliario, villas en Marbella, una propiedad ultra secreta en las Islas Caimán, torres en Dubái y 3 edificios de lujo en el centro de Ciudad de México, que generan rentas mensuales pero nadie lo ve directamente. Cada escena que describimos es apta para una película de lujo extremo. El sol brillando sobre el yate, el rugido del motor del Chirón cuando arranca, el efecto espejo de la piscina infinito al atardecer. Todos soñamos con tener algo así, pero muy pocos se atreven a acercarse al mundo de El Toro, y sin embargo, a pesar de ese poder inconmensurable, algo empezó a fallar, porque la alianza que lo derribó no se generó de un segundo al otro, se forjó en la sombra entre sus aliados más cercanos.
Lo que pocos sabían es que detrás de ese imperio había un castillo de naipes, curiosidades secretas o polémicas. Aquí viene lo realmente oscuro, lo que pasó fuera de las cámaras, lo que pocos se atreven a contar, porque la caída de El Toro no vino por una redada épica, ni por una película de Hollywood. Fue una maniobra de alianzas, traiciones y pactos silenciosos. Gasto absurdo que nadie justificó. Se dice que El Toro pagó más de 10 millones de dólares por un cuadro de un artista emergente, simplemente para reforzar su estética de poder. Lo colgó en su mansión al lado de una columna de mármol con su nombre inscrito. Nadie lo entendía. Historia de bastidor. Su mano derecha, Laura la Reina Santana, era vista como su sombra, muy reservada, silenciosa, letal. Pero lo que no se sabía era que esa sombra tejía hilos con los rivales que El Toro creía tener dominados. Mientras él inflaba su ego, ella registraba notas, escuchaba grabaciones, preparaba el terreno. Decisión financiera bizarra. En pleno auge, El Toro decidió invertir 50 millones en una mina de oro en un país sudamericano sin validar los permisos. Resultado, la mina nunca arrancó y se convirtió en un agujero financiero que erosionó su liquidez. Ellos pensaban que este gasto extraordinario le daba estatus de rey, pero en realidad lo dejó vulnerable. La alianza secreta, grupos que parecían independientes, clanes rivales, empresarios fantasma, agencias gubernamentales, formaron un pacto clandestino para debilitar a El Toro. Utilizaron filtraciones, sobornos, chantajes y una red de espionaje interno. Nadie lo vio venir. Polémica silenciosa. Se reveló que una parte de su imperio operaba con protección estatal. En un reportaje filtrado, se mostró que altos funcionarios evitaban tocar sus operaciones a cambio de información privilegiada. Pero cuando la alianza decidió que ya no les convenía, lo dejaron colgado, sin soporte, sin escape. Lo que aparentemente era poder absoluto resultó ser una torre de cristal, y cuando la alianza apretó, la grieta se convirtió en caída. ¿Te imaginas cómo alguien tan poderoso pudo perderlo todo sin que la mayoría lo advirtiera? Comparaciones y legado. Ahora pongamos esto en perspectiva. Si comparáramos a El Toro con otras figuras del mundo del crimen o del poder, veríamos que en realidad estaba en lo más alto, pero también más expuesto. Hoy tiene más propiedades que muchos varones del narcotráfico que conocemos en películas. A pesar de su caída, todavía es uno de los nombres que quienes estudian el mundo oculto citan como ejemplo de imperio relámpago. Subió rapidísimo, brilló, cayó estrepitosamente. Comparado con otros capos mediáticos, El Toro tenía ventaja en imagen. No solo daba el golpe, lo exhibía, y eso lo hizo doblemente vulnerable. Su legado cambió la forma en que los capos entendían el poder. Ya no bastaba con tener armas y territorio. Había que manejar la percepción, el lujo, las redes de aliados internacionales. Y él lo dio todo por hecho. Y aunque ya no controla lo que controlaba, su historia sirve como advertencia. No importa cuántos millones, cuántos autos o cuántos jets tengas, si la alianza detrás de ti decide que ya no eres útil, estás solo. Su historia se convertirá en un manual no escrito para quienes operan en la sombra. Ascender rápido puede ser grandioso, pero descender también puede ser fulminante. Y ese legado, suscríbete y activa la campanita, porque el siguiente famoso que vamos a investigar tiene una fortuna aún más misteriosa, con casas que flotan sobre el agua y relojes que valen como mansiones enteras. Y la historia de su caída es aún más oscura. No te lo puedes perder. ¿Cómo empezó a desmoronarse todo? La caída de El Toro no fue una explosión, fue una hemorragia lenta. Todo empezó con algo que parecía insignificante, una conversación casual en un café de aeropuerto entre dos hombres vestidos de traje. Uno era agente encubierto, el otro un exasociado de Laura la Reina Santana. En ese diálogo, esa frase se convirtió en el disparador de la alianza secreta, porque ahí no solo se trataba de deshacerse de un capo, sino de reorganizar todo el tablero de poder sin que el mundo se diera cuenta. Las fichas comenzaron a moverse en silencio. Cambios en los puertos,
movimientos bancarios sospechosos y fue su cronista, su arquitecta en las sombras y al final su verdugo silencioso. ¿Por qué? Porque Laura entendió algo que él jamás quiso aceptar, que el poder sin control es una bomba de tiempo. Durante más de 10 años, ella anotó cada detalle. Tenía una libreta, que muchos decían era de piel humana, aunque eso nunca se confirmó, donde escribía fechas, nombres, y cuando llegó la hora de elegir entre hundirse con él o asegurar su libertad, no dudó. Fue ella quien entregó los primeros documentos al grupo rival. Fue ella quien negoció con el Círculo de Sombra, una facción aún más poderosa. El momento de la captura. No hubo helicópteros, ni soldados, ni balaceras espectaculares como en las películas. El Toro fue detenido mientras salía de una clínica privada, donde se hacía retoques estéticos para borrar las cicatrices del pasado. Iba con lentes oscuros, camisa blanca de lino. Cuando reapareció estaba esposado con cara de incredulidad. En la fotografía filtrada se lo ve confundido, como si no pudiera creer que el intocable había sido tocado. Y en ese momento, todo el mundo supo, pero documentos filtrados por periodistas independientes sugieren una red sin precedentes. Empresarios internacionales, inversionistas del sector petrolero y financiero, afectados por los movimientos oscuros de El Toro. Ex-socios del cártel, hombres que fueron traicionados, organizaciones extranjeras. Se rumora que hasta agencias de inteligencia de 2 países participaron en la planificación, aportando tecnología y rastreo satelital. Este pacto se selló con una regla, que parezca casual. Nada de operativos mediáticos, nada. Desató un terremoto silencioso en el mundo del crimen organizado. 5 clanes menores colapsaron en semanas. Se congelaron más de 300 cuentas bancarias ligadas a operaciones internacionales. 11 propiedades de lujo fueron confiscadas, incluyendo una villa flotante en Dubái. Y lo más impactante, en menos de 3 meses, nadie se atrevía a decir su nombre en voz alta, como si el Toro se hubiera convertido en una maldición. La reconstrucción del mapa de poder. Con la caída de El Toro, el tablero se barajó de nuevo. Nuevos jugadores emergieron con nuevos códigos. La era del capo Laura, la reina, fue vista meses después en Europa del Este, usando otro nombre con un pasaporte diplomático. Algunos creen que fue premiada por su traición, otros que simplemente sobrevivió al juego. Y en ese nuevo orden hay una regla que todos aprendieron. Una carta escrita a mano con tinta azul y firmada con una caligrafía temblorosa. Nadie sabe si la escribió realmente él, pero su contenido estremeció a todo el que la leyó. Decía así: al final, el poder no se pierde, solo cambia de dueño. Hoy, muchos creen que me enterraron, pero yo solo cambié de piel. Los que me traicionaron, en cuestión de horas, aparecieron pintas en muros de las principales ciudades con una sola palabra: regresaré. ¿Era una advertencia? ¿Una mentira para mantener su mito? ¿O un aviso real de que su historia aún no había terminado? Los enemigos que ayudaron sin que... Periodistas de investigación que revelaban sus movimientos en realidad promovían su leyenda. Fiscales y jueces que lo investigaban públicamente, pero bloqueaban sus enemigos reales en privado. Ese es uno de los giros más escalofriantes de su historia. Ser perseguido pero celebrado, combatido pero respetado, odiado pero imitado. La tecnología como arma secreta. Otro elemento clave en su caída fue la tecnología. Durante años, El Toro había confiado en comunicaciones cifradas. Sistemas satelitales usaban una red de inteligencia artificial que detectaba sus patrones de movimiento con base en clima, tráfico y actividad bancaria. Tenían drones camuflados que volaban sobre sus mansiones sin que nadie los detectara. Hackearon sus cuentas de criptomonedas, moviendo pequeños fondos a cuenta. Mientras él vivía en el pasado del crimen, sus enemigos usaban el futuro como arma. La desaparición de su familia. Después de la detención, su familia desapareció del mapa. Ni su esposa, ni sus 3 hijos, ni sus primos más cercanos. Lo cierto es que las cámaras de seguridad de su mansión mostraron un último movimiento extraño.
La noche antes de su captura, 6 camionetas blindadas salieron por la puerta trasera sin rumbo conocido. Nadie volvió a verlas. ¿Huyó la familia? ¿Fueron protegidos o eliminados? Una vez más, el misterio alimentó la leyenda, porque lo que no se ve, no del crimen, sino del poder desmedido. Su historia ha sido llevada al cine, a series de streaming y hasta inspiró un videojuego clandestino. En algunos barrios se venden camisetas con su rostro como si fuera una estrella de rock. En redes sociales se comparten frases que se le atribuyen, aunque muchas nunca las dijo. Y en cierto que compró su libertad con información privilegiada y que hoy vive en una isla sin extradición, operando desde la sombra. ¿Mito? ¿Mentira? ¿O parte de una estrategia mayor? La isla del silencio. Según varios informes no confirmados, el Toro no es... Se habla de un archipiélago privado, con vigilancia por satélite, drones invisibles y muros de coral natural que impiden el paso de embarcaciones. Nadie entra sin invitación. Nadie sale sin consecuencias. En ese lugar, algunos aseguran que el Toro vive con otro nombre, con nueva identidad facial gracias a cirugía. Las nuevas reglas del juego. Tras la desaparición de El Toro, los jugadores del crimen organizado cambiaron las reglas. Ya no se busca fama, se busca invisibilidad. Los nuevos capos no compran Lamborghinis, usan bicicletas eléctricas, no viven en mansiones ostentosas. Prefieren penthouses disfrazados de apartamentos normales. El miedo a repetir su error, ser demasiado visible, demasiado confiado, ha convertido el lujo extremo en una amenaza. El nuevo lujo es la discreción, y eso lo cambió todo. El archivo X, lo que la Alianza guarda bajo llave. Lo que pocos saben es que la caída de El Toro generó una caja de secretos aún más. Transferencias bancarias ligadas a paraísos fiscales, listados de propiedades escondidas a través de testaferros. Este archivo es el as bajo la manga de la alianza secreta. Lo usan para mantener a raya a... ¿Qué pasó con sus rivales? Tras su caída, muchos creyeron que los antiguos enemigos de El Toro se lanzarían al poder. Pero ocurrió algo insólito. Comenzaron a desaparecer también. Uno murió en un accidente de helicóptero sin causa clara. Otro fue encontrado en Dubái, flotando en su piscina con el cuello roto. Quería borrar todo rastro de esa generación de líderes criminales, borrar la historia para escribir una nueva, una donde los nombres no importan, solo las funciones. El símbolo del toro dorado. En medio del caos, empezó a aparecer un símbolo extraño en ciudades clave, un toro dorado pintado con spray en pared y siempre en fechas específicas, ligadas a su ascenso o a su captura. ¿Qué significa? ¿Es un llamado? ¿Una advertencia? Una de las versiones más escalofriantes dice que es un mensaje interno. El toro aún tiene ojos, y cada vez que se ve un nuevo toro dorado, alguien desaparece. El origen del símbolo. Se tatuó ese animal en el pecho cuando cumplió 18 años, después de su primera victoria violenta sobre una banda rival. Desde entonces, esa imagen lo acompañó en todo, en sus anillos, en el fuselaje de su jet privado, incluso en la porcelana, y cuando alguien en el bajo mundo ve un toro dorado pintado en su negocio, en su auto o en su casa, sabe que algo grande está por pasar. O ya pasó, porque si bien el capo cayó, su símbolo, como los antiguos imperios, sigue hablando por él. El periodista que lo sabía todo. Uno de los momentos más... Rafael había investigado durante años las operaciones de El Toro y había conseguido fuentes dentro del sistema judicial, el mundo financiero y hasta en el entorno familiar del capo. En una entrevista grabada, la última antes de desaparecer, dijo una frase que todavía resuena: «Si algo me pasa es porque toqué al verdadero monstruo». Pero su disco duro sí apareció, con los datos encriptados esperando a alguien que se atreva a descifrarlos. La caja fuerte nunca abierta. En la mansión principal de El Toro se encontró una caja fuerte de titanio, empotrada en una pared oculta detrás de una falsa biblioteca. Ni huellas ni claves digitales, que guarda un mapa con coordenadas de sus bóvedas secretas en Asia. Que hay un plan de retorno diseñado por él
para ser activados si algo le pasaba. Incluso hay quienes creen que dentro hay una lista con los nombres de los traidores que facilitaron su caída, y que tarde o temprano esa lista saldrá. La respuesta: crearon una red paralela de inteligencia. Usaban desde limpiadores de hoteles hasta técnicos de telecomunicaciones para infiltrar los lugares por donde el Toro se movía. Nadie era sospechoso, nadie levantaba alertas. Esta red fue un sistema tan sofisticado que durante 2 años monitorearon cada paso del capo sin que él lo supiera. Y cuando llegó la hora, ya sabían más de él que él mismo. La batalla por el vacío de poder. Tras su caída, no solo hubo caos, hubo una guerra silenciosa, porque donde hay poder hay ambición, y donde la firma, antiguos socios que querían restaurar el orden tradicional. Los invisibles, expertos en criptomonedas y cibercrimen, sin rostro conocido. El Clan Azul, conectados con la élite financiera internacional. Los herederos del Toro. Ningún medio las vinculó oficialmente, pero en cada escena del crimen apareció algo familiar. Un pequeño sticker dorado con forma de toro. Los herederos del Toro. Después del caos, una facción comenzó a sobresalir sobre toda. Otros creen que es una mujer, posiblemente una expareja, que heredó más que solo poder, heredó visión estratégica. Lo único cierto es que los herederos no actúan como los capos antiguos. No presumen, no matan por impulso, no se exponen. Usan inteligencia artificial para mover mercancías, contratan exagentes de seguridad, se camuflan tan bien que mientras tú miras a los sospechosos clásicos, ellos están en traje, con café en la mano y corbata bien puesta. El retorno disfrazado. Aquí viene una de las teorías más perturbadoras de todo este caso, que, según un informe reservado filtrado por un exagente, hay evidencia de que los movimientos financieros más grandes de su red ocurrieron después de su arresto. Grandes transferencias, compra de propiedades, apertura de empresas fantasma, todo con su antiguo patrón. Fue liberado a cambio de información. ¿Está trabajando con gobiernos o simplemente compró su libertad de forma magistral? La sombra del Estado. Una verdad incómoda atraviesa toda esta historia. El papel de ciertos sectores del Estado, porque la alianza que lo... Y aquí entra una pregunta escalofriante. ¿Realmente cayó el Toro? ¿O solo cambió de traje, de bando, de estrategia? Porque si el sistema que debía atraparlo también lo sostenía, ¿cuánto de verdad hay en su supuesta caída? El silencio de los medios. A pesar de la magnitud de esta historia, algo sí. Muchos periodistas recibieron amenazas directas, otros fueron comprados. Algunos simplemente perdieron el interés por razones que nadie puede explicar. Hasta hubo un canal de televisión nacional que filmó un documental completo y nunca lo emitió. Y eso, la pregunta final que nadie quiere responder. Después de todo lo que revelamos, queda una pregunta que sigue flotando como una nube negra sobre esta historia. ¿Y si el Toro no era el verdadero líder, sino el peón más visible de algo mucho más profundo? ¿Y si la alianza que lo derribó lo hizo no por justicia, sino por reemplazo? ¿Y si, manejando los hilos, piénsalo? Porque a veces el enemigo que todos miran no es el verdadero enemigo, la conspiración global. A estas alturas, según documentos revelados por un colectivo de ciberactivistas, detrás de su captura hubo reuniones entre el objetivo: limpiar el camino para una nueva era del control financiero oculto, donde el narcotráfico clásico es reemplazado por el narcocapitalismo digital, lavado de dinero vía arte digital, tráfico de información, manipulación de criptomonedas y control social a través de plataformas aparentemente los hilos invisibles del crimen moderno. Hoy, las organizaciones criminales más poderosas no usan pistolas ni sicarios, usan algoritmos, fondos de inversión y departamentos legales. Tienen inversionistas de fachada que compran islas enteras para construir y, lo más oscuro, forman parte de redes que deciden qué noticias salen, qué tendencias se viralizan y qué personajes deben ser cancelados. El Toro se volvió obsoleto frente a esta nueva clase de líderes, no porque fuera débil, sino porque era demasiado fácil de identificar.
las máscaras del nuevo orden. Hablamos de empresarios del mundo tech, con discursos de innovación, pero con fondos de origen cuestionable. Filántropos digitales que donan millones mientras encubren redes enteras de evasión fiscal. Influencers financieros que enseñan cómo multiplicar tu dinero. Pero operan con otra lógica, pero con la misma raíz: poder sin reglas. El testigo silencioso. En medio de todo esto, hay un nombre que aparece repetidamente en las investigaciones: el arquero. Un antiguo asesor financiero de El Toro, que desapareció justo antes de su caída. Se dice que el arquero guarda todo. Algunos afirman que está en Asia, protegido por una comunidad privada que opera con leyes propias. Otros, que nunca salió del país y vive escondido como vagabundo para pasar desapercibido. Lo único cierto es que todos lo buscan. Unos para silenciarlo, otros para convertirlo en testigo estrella, y tal vez, cuando él hable, todo lo que sabemos hoy es la historia de cómo el poder cambia de piel, de rostro, de lenguaje, pero nunca desaparece. Su legado, aunque oculto, sigue vivo en los sistemas de criptoseguridad que diseñó y hoy usan gobiernos, las redes de transporte paralelo que ahora usan empresarios de alto perfil, las tácticas de invisibilidad adoptadas por los nuevos magnates del submundo. La última jugada. Si algo nos enseña esta historia es que en el mundo real, las verdaderas guerras no se ganan con armas, sino con información. Y la última jugada de El Toro fue, según múltiples fuentes, una bomba de tiempo. Antes de su desaparición, ese código, dicen, activaría la publicación de archivos comprometedores para políticos, banqueros, artistas y jefes de seguridad en más de 12 países. Hoy, estamos a solo semanas de cumplirse ese plazo, y nadie sabe si ese código existe realmente o si es solo otro movimiento para mantener su nombre vivo. Pero una cosa es segura: se trata de un sistema que premia la corrupción, que aplaude al más audaz y que entierra al ingenuo. Se trata de sociedades que consumen series sobre narcos, y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué tanto de lo que vivimos cada día está diseñado por alianzas que ni siquiera sabemos que existen? La historia no ha terminado. Puede que El Toro esté vivo, oculto, en prisión o muerto. Puede que haya sido una víctima del sistema que ayudó a construir. Hoy la alianza que lo derribó sigue activa, más silenciosa, más peligrosa, más influyente, y su próximo objetivo podría ser alguien que aún no lo sabe. Puede estar en tu ciudad, puede estar en tu gobierno, puede estar en tus redes. Cierre visual plus, llamado a la acción. Ahora dime tú, ¿crees que El Toro sigue vivo? La alianza. Y si este video te hizo pensar, imagina lo que viene. Porque en el próximo episodio vamos a revelar el caso del multimillonario que controla más datos personales que Google y que nadie puede tocar. Así que ya sabes, suscríbete.